La leyenda de El Caleuche. Escucha esto. Imagina una noche cerrada en el archipiélago de Chiloé, al sur de Chile. El mar no está quieto, respira. Y de pronto, entre la niebla espesa del canal de Chacao, aparece una luz que no debería estar ahí. No es un faro. No es una embarcación común. Entonces, ¿qué es eso que flota sin hacer ruido? ¿Por qué los pescadores bajan la mirada cuando alguien pronuncia su nombre? Porque dicen que quien lo ve, ya no vuelve a ser el mismo. En estas aguas frías del Océano Pacífico, donde el viento corta la piel y las mareas mandan más que los hombres, nació una de las leyendas más inquietantes del sur de América, el Caleuche. Un barco fantasma, pero no uno cualquiera, uno que elige a quién mostrarse. Corría el siglo XVI, poco después de la llegada de los españoles a Chiloé. Los registros históricos confirman naufragios constantes, desapariciones inexplicables y relatos de marineros que jamás regresaron a puerto. No eran cuentos para asustar niños, eran advertencias entre hombres de mar. En Ancud, Castro y Dalcahue, los más viejos todavía dicen que todo comenzó cuando el océano empezó a devolver cosas, pero no personas. El Caleuche, según la tradición chilota, aparece de noche, especialmente los martes y viernes, navegando cerca de la costa o entre las islas menores. Se lo describe como un gran navío de madera, iluminado como si estuviera en fiesta. Música, risas, luces que se reflejan sobre el agua negra. Pero acá viene la pregunta que nadie quiere responder en voz alta. ¿Quiénes son los que celebran a bordo, si muchos de ellos ya están muertos? Los relatos coinciden en algo inquietante. El barco puede desaparecer en segundos, transformarse en tronco, roca o simple neblina. No deja estela, no deja pruebas, solo deja silencio. Y miedo, mucho miedo. Los pescadores de Chiloé, hombres reales, de carne y hueso, todavía evitan ciertas zonas cuando cae la noche. No porque no conozcan el mar, sino porque lo conocen demasiado bien. Ellos juran que el Caleuche recluta a los náufragos, que rescata cuerpos, pero no para devolverlos. Los transforma en tripulantes eternos, condenados a navegar sin descanso. Y ahora decime, si vos estuvieras solo, en una lancha pequeña, con el motor apagado y la niebla cerrándose a tu alrededor, ¿te animarías a seguir una música que viene del mar? Porque en la siguiente parte de esta historia, vamos a entrar en algo aún más perturbador. Las criaturas que custodian al Caleuche, y el precio que, según dicen, hay que pagar por mirarlo demasiado tiempo. Dicen los antiguos de Chiloé que el mar no está vacío, está habitado. Y no solo por peces. Cuando el Caleuche aparece, nunca lo hace solo. Siempre hay señales previas, advertencias que el océano deja para quien sepa leerlas. El viento cambia de dirección sin aviso. El agua se vuelve espesa, casi inmóvil. Y los animales huyen. Los primeros relatos detallados aparecen en crónicas locales del siglo XVII, cuando misioneros jesuitas comenzaron a registrar las creencias chilotas. No las descartaban como simples supersticiones. Al contrario, anotaban con cuidado los nombres de las criaturas que, según los isleños, protegían al barco fantasma. Y esos nombres se repiten hasta hoy. El más temido es el Millalobo, el rey del mar. Mitad hombre, mitad lobo marino, piel pálida y ojos que brillan en la oscuridad. No es un monstruo descontrolado, es un guardián. Dicen que gobierna las profundidades cerca de Quicaví y Calbuco, y que ningún navío llega al Caleuche sin su permiso. A su lado aparece la pincoya, figura femenina ligada a la abundancia o la escasez de pesca. Cuando ella baila de espaldas al mar, la miseria llega a la costa. Cuando lo hace de frente, el mar da, pero también exige. Y entonces surge la pregunta inevitable. Si estas criaturas son reales para quienes viven allí desde hace siglos, ¿qué es realmente el Caleuche? ¿Un simple barco encantado o el centro de un reino que no pertenece a los humanos? Los testimonios orales cuentan que algunos pescadores han visto sombras nadando junto al casco del navío. No son delfines, no son lobos marinos, son hombres deformados, con extremidades torcidas, piel cubierta de algas, ojos sin luz. Se mueven rápido, demasiado rápido. Son llamados los brujos marinos,
antiguos habitantes de la isla que hicieron pactos prohibidos. En Kemchi y Tenaún se repite un mismo relato: el Caleuche no ataca. Invita. Se deja ver como una celebración flotante. Música de acordeón, voces cantando en un idioma que nadie logra identificar por completo. Y ahí está el peligro, porque el ser humano siempre se acerca a lo que no entiende. Los registros históricos confirman algo inquietante. Durante los siglos XVIII y XIX, varias embarcaciones desaparecieron sin dejar restos en zonas donde el clima no justificaba un naufragio. Los mapas antiguos marcan esos puntos con notas vagas, casi evasivas. ¿Por qué evitar explicar lo ocurrido? ¿Qué vieron los sobrevivientes que prefirieron callar? Porque quien se cruza con el Caleuche y vive para contarlo, según la leyenda, queda marcado. No puede hablar libremente. Algo se lo impide. Miedo o algo peor. Y antes de avanzar, pensá esto. Si el barco no persigue, si no hunde, si no ataca, ¿por qué tantos jamás regresaron? En la próxima parte vamos a adentrarnos en los pactos, las desapariciones y en la razón más oscura de todas. El Caleuche no roba tripulantes, los elige. Ahora escucha con atención, porque acá la historia se vuelve incómoda. El Caleuche no es solo una aparición en el mar, es una promesa. Y como toda promesa peligrosa, exige algo a cambio. En las islas interiores de Chiloé, Alao, Apiao, Quinchao, se repite un mismo susurro desde hace generaciones. Dicen que algunos hombres regresaron del mar distintos, más ricos, más silenciosos y extrañamente deformes. Cojos sin causa, espaldas torcidas, miradas que evitaban la luz. No eran accidentes comunes. Era el precio. La tradición oral asegura que el Caleuche hace pactos con los vivos. No con cualquiera, con aquellos que están desesperados, con los ambiciosos, con los que ya no tienen nada que perder. El trato es simple, al menos al principio: riquezas, pesca abundante, protección en el mar. A cambio, el silencio. Y algo más que nunca se explica del todo. En Castro, a fines del siglo XVIII, hay registros de juicios eclesiásticos contra supuestos brujos chilotes. Los documentos existen. No describen al Caleuche directamente, pero mencionan reuniones nocturnas, desapariciones repentinas y hombres que afirmaban servir al mar. La iglesia no logró probar nada, pero tampoco pudo negarlo del todo. Y acá surge otra pregunta que incomoda. Si nadie puede demostrar su existencia, ¿por qué tantas versiones coinciden en los mismos detalles? El barco, según los relatos, no navega al azar. Se mueve entre corrientes específicas, conocidas solo por los antiguos. Aparece cerca de islas pequeñas, donde la niebla baja rápido y el sonido se distorsiona. Hay quienes aseguran que se oye primero el festejo, y recién después se ve la luz, como si el oído fuera la trampa. Algunos pescadores contaron haber sentido como el tiempo se alteraba. Minutos que parecían horas. Horas que no existieron. Cuando regresaban a tierra, alguien siempre les decía la misma frase: te creíamos muerto. Y no todos los pactos terminan igual, porque los que aceptan demasiado, los que miran demasiado, los que preguntan de más, no regresan. Se dice que el Caleuche recoge a los náufragos antes de que el mar los reclame por completo. No para salvarlos, sino para darles otra función. Una vida sin puerto. Pensalo un segundo. Si el mar te quitara todo, si una luz apareciera en medio de la nada, ¿tendrías la fuerza para darle la espalda? En la próxima parte vamos a hablar de los testigos. Personas reales. Nombres, fechas y lugares concretos. Porque hubo quienes vieron al Caleuche y dejaron su relato antes de desaparecer del mapa. Lo más inquietante de esta leyenda no es lo que se cuenta, es quienes lo contaron. En 1824, en las cercanías de Dalcahue, un pescador llamado Juan Marín declaró ante autoridades locales haber visto un navío iluminado como ciudad, flotando sin velas ni remos. El testimonio quedó asentado en relatos recopilados décadas después por investigadores de tradición oral chilota. Marín no pidió dinero, no buscó fama, solo pidió no volver a salir de noche. ¿Por qué alguien con años de experiencia en el mar haría algo así?
Otros relatos aparecen en Achao, hacia 1850. Varias familias afirmaron escuchar música proveniente del canal en noches de niebla cerrada. No vieron el barco, pero la música se oía clara, demasiado clara. A la mañana siguiente, una lancha apareció vacía, sin signos de lucha ni daños. El clima había sido estable. No hubo tormenta. No hubo explicación. Los marinos europeos que navegaron por la zona en el siglo XIX también dejaron registros indirectos. Bitácoras que hablan de luces errantes, de corrientes imposibles y de tripulantes que se negaban a continuar la travesía. No escribían Caleuche, pero describían exactamente lo mismo. Y siempre en los mismos sectores del archipiélago. En Isla Knak, los ancianos cuentan que hubo un hombre que afirmó haber subido al barco. No dio detalles. Jamás describió el interior. Solo dijo que adentro no existe la noche. Después de eso, nunca volvió a hablar del tema. Murió años más tarde, aislado, sin explicar cómo había logrado sobrevivir. Y acá aparece otro elemento que se repite demasiado como para ser casualidad. El silencio forzado. Quienes aseguran haber visto al Caleuche, rara vez cuentan todo. Algo los detiene. Miedo, culpa, o una promesa hecha en alta mar. Los estudiosos de la mitología chilota coinciden en que la leyenda mezcla hechos reales con creencias indígenas anteriores a la conquista. Para los pueblos originarios, el mar era un territorio vivo, con reglas propias. El Caleuche no sería un intruso, sino una manifestación de ese mundo invisible. Entonces, si distintas épocas, distintos testigos y distintos idiomas describen lo mismo, ¿cuántas pruebas hacen falta para dejar de llamarlo solo una leyenda? En la próxima parte nos vamos a meter en lo más delicado. ¿Qué pasa con los cuerpos que el mar nunca devuelve? ¿Y por qué en Chiloé se dice que algunos muertos siguen navegando? Hay una regla no escrita en Chiloé. Si el mar no devuelve el cuerpo, no hagas preguntas. Desde tiempos coloniales, los registros parroquiales de Castro, Ancud y Chonchi anotan muertes en el mar sin más detalle. No hay restos, no hay funerales, solo nombres que se pierden entre las páginas. Para muchos, eso era normal. Para los isleños, no tanto, porque cuando el cuerpo no aparece, dicen que el Caleuche estuvo cerca. La leyenda afirma que el barco no deja cadáveres. Los recoge, los transforma, los incorpora. Por eso, cuando alguien desaparece sin rastro, no se le reza como a un muerto común. Se le habla en voz baja, como si aún pudiera escuchar desde el agua. En Curaco de Vélez, hay historias transmitidas de generación en generación sobre lanchas encontradas intactas, con redes en el agua y comida aún caliente. El hombre simplemente no estaba. Ninguna señal de lucha, ninguna explicación lógica. Los viejos decían lo mismo. Lo llamaron. Y lo más perturbador es que algunos aseguran haber reconocido voces familiares entre la música del Caleuche. Un padre, un hermano, un amigo perdido años atrás. Voces que no suenan tristes, suenan contentas, como si hubieran encontrado un lugar al que pertenecer. Los investigadores modernos señalan que Chiloé fue una zona de alto riesgo marítimo. Corrientes fuertes, mareas traicioneras, bancos de niebla. Todo eso es real, comprobable, pero no explica por qué los relatos describen patrones tan específicos. Luces, música, transformaciones, pactos. Porque acá el conflicto no es si el Caleuche existe o no. El verdadero conflicto es qué hace con los que se lleva. Se dice que los nuevos tripulantes trabajan sin descanso, pero no envejecen. Que el tiempo no corre igual a bordo. Que el barco puede navegar bajo el agua, aparecer en otros mares, incluso cambiar de forma para no ser visto. Y que todo esto se mantiene en secreto gracias a quienes todavía viven en la costa y saben demasiado. Pensá en esto. Si perdieras a alguien en el mar, si jamás encontraras su cuerpo, ¿te tranquilizaría pensar que sigue navegando, o te daría aún más miedo? En la próxima parte vamos a entrar en el momento más tenso de la leyenda. Cuando alguien está a punto de encontrarse cara a cara con el Caleuche, y tiene que decidir si huye, o escucha la música. Imagina esta escena. La noche cae rápido en el sur.
El motor falla. La niebla baja como una pared. El mar, que hace minutos golpeaba la lancha, de pronto se queda en silencio. No total, un silencio raro, expectante. Y entonces lo escuchás. Música. No viene del viento. No viene de la costa. Viene del agua. Así describen el encuentro quienes, según la tradición, estuvieron a punto de ver al Caleuche. En los relatos de Pukeldón y Linao, se dice que ese es el último instante en el que todavía podés elegir. Porque el barco no se presenta de golpe. Primero prueba tu voluntad. Las luces aparecen difusas, como reflejos que no deberían estar ahí. No encandilan, atraen. El sonido es alegre, casi familiar. Algunos dicen que reconocieron melodías antiguas, bailes que ya no se tocan en tierra. ¿Cómo podría el mar recordar algo así? Los viejos pescadores repiten una advertencia clara. Nunca mires fijamente. El que se queda observando, el que se acerca por curiosidad, empieza a sentir el cuerpo pesado, como si el agua lo llamara por su nombre. No es miedo. Es algo peor, es confianza. En varias zonas cercanas a Isla Lemuy, se cuenta que hubo hombres que lograron escapar solo porque alguien más los llamó desde la costa. Una voz humana rompe el hechizo. Por eso, cuando alguien sale de noche, siempre hay otro esperando despierto. No es compañía, es ancla. Los relatos coinciden en que el Caleuche no persigue a quien huye. No hace falta. El peligro no está en la persecución, sino en la duda. En ese segundo en el que uno piensa, ¿y si no es tan malo? Ese segundo es suficiente. Y acá aparece una de las partes más oscuras de la leyenda. Dicen que algunos regresaron, pero no del todo. Volvieron con suerte en la pesca, con dinero inesperado, con favores que nadie podía explicar. Pero algo en ellos había cambiado. Evitaban el mar de noche, evitaban las preguntas y, sobre todo, evitaban hablar del pasado. Entonces, decime, si el Caleuche no obliga, si solo ofrece, ¿quién es el verdadero responsable de cruzar ese límite? En la próxima parte vamos a hablar de lo que ocurre después del encuentro, de las marcas invisibles, de los rumores que rodean a ciertos nombres, y de por qué en Chiloé hay cosas que nunca se preguntan dos veces. Después del encuentro, nada vuelve a ser igual. En Chiloé no hace falta que alguien confiese. El cambio se nota. Los vecinos lo perciben en la forma de caminar, en la mirada esquiva, en el silencio prolongado cuando el tema es el mar. A esas personas no se las acusa, no se las enfrenta, se las respeta o se las evita. En Queilén y Chonchi, se habla de hombres que prosperaron de la noche a la mañana. Redes siempre llenas, negocios que crecieron sin explicación, accidentes en el mar que nunca los tocaron. No hay pruebas de pactos, claro, solo coincidencias. Demasiadas coincidencias. La leyenda dice que el Caleuche marca a los suyos. No con señales visibles, sino con lealtad forzada. No pueden revelar lo que saben. No pueden traicionar al barco. Y si lo intentan, el mar se encarga del resto. No hay castigo inmediato. Hay espera. El océano siempre tiene tiempo. Los estudios etnográficos realizados a comienzos del siglo XX muestran algo curioso. Cuando se preguntaba directamente por el Caleuche, muchos isleños cambiaban de tema o respondían con evasivas. Pero cuando se hablaba de luces en el mar o música lejana, las respuestas fluían, como si el nombre en sí mismo tuviera peso. Y acá aparece una idea inquietante. El Caleuche no necesita aparecer seguido para existir. Le basta con el recuerdo, con el rumor, con la certeza de que puede volver. Algunos dicen que el barco se deja ver solo cuando algo está por romperse. Una traición, un exceso de ambición, un desequilibrio en el mar. No como castigo, sino como ajuste. Como si cumpliera una función que nadie quiere aceptar. Pensá en esto. Si el Caleuche fuera solo una historia, ¿por qué todavía hoy hay zonas que se evitan de noche? ¿Por qué hay nombres que no se mencionan cerca del agua? En la próxima parte vamos a retroceder un poco en el tiempo, a los orígenes más antiguos, porque antes de los barcos europeos, antes de las crónicas escritas, el mar ya tenía memoria. Mucho antes de que existieran mapas,
bitácoras o nombres españoles para estas islas, el Mar del Sur ya era considerado un territorio vivo. Para los pueblos originarios del archipiélago, especialmente los chonos y luego los huilliches, el océano no era un vacío que se cruzaba, era un mundo con voluntad propia. En esas creencias antiguas no existía todavía el nombre Caleuche, pero sí la idea de una embarcación sagrada y temida, capaz de moverse entre planos, de aparecer y desaparecer, de llevar consigo a quienes rompían el equilibrio del mar. No era castigo, era consecuencia. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, estas creencias no desaparecieron. Se mezclaron. El barco tomó forma europea, maderas, mástiles, luces. Pero el fondo del relato siguió siendo el mismo. El mar que observa, el mar que recuerda, el mar que cobra. Las crónicas coloniales confirman algo clave. Chiloé fue uno de los territorios más aislados del imperio. La niebla, las corrientes y la geografía crearon un mundo aparte. Allí, las leyendas no se contaban para entretener, se contaban para sobrevivir. El Caleuche pasó a ser el símbolo de todo lo que no debía romperse. La codicia excesiva, los pactos prohibidos, la curiosidad sin respeto. Por eso, en los relatos más antiguos, el barco no es malvado. Es implacable. Y acá aparece una pregunta que incomoda más que cualquier monstruo. ¿Y si el Caleuche no se lleva inocentes? ¿Y si solo recoge a quienes ya habían cruzado un límite? Los ancianos dicen que el mar siempre avisa. Cambia el color, cambia el sonido, cambia el ánimo. El que no escucha, aprende tarde. Y el Caleuche no necesita explicarse. Su sola presencia es el mensaje. Hoy, investigadores y folcloristas coinciden en que esta leyenda es una de las más complejas de América del Sur. No porque tenga más apariciones, sino porque sigue viva en la conducta diaria de quienes habitan la costa. Y antes de llegar al final, queda una última parte, la más inquietante, porque aunque nadie pueda probar que el Caleuche existe, tampoco nadie se anima a asegurar que ya no navega. En la próxima página vamos a cerrar el círculo, no con respuestas, sino con la pregunta que todavía flota sobre estas aguas. Hay algo que nunca cambia en todos los relatos, sin importar la época ni el lugar. El Caleuche no pertenece al pasado. No hay una fecha exacta de su última aparición. No existe un registro oficial que diga aquí terminó todo. Y eso, para los chilotes, es la prueba más inquietante de todas. Porque las leyendas que mueren suelen tener un final claro. Esta no. A lo largo del siglo XX, incluso con motores modernos, radios y rutas marítimas más seguras, siguieron apareciendo historias. Luces vistas desde la costa de Ancud, música lejana frente a Isla Meulín, embarcaciones que prefirieron cambiar de rumbo sin una razón técnica aparente. No quedaron escritas en libros, quedaron dichas en voz baja. Los marinos más jóvenes aprendieron rápido que hay preguntas que no se hacen. Que cuando alguien dice mejor volvamos, se vuelve. No se discute. No se explica. El Mar del Sur no necesita argumentos. Y acá el misterio se vuelve más profundo todavía. El Caleuche no aparece cuando hay testigos de sobra. Aparece cuando alguien está solo. Cuando nadie más puede confirmar lo visto. Como si supiera exactamente cómo proteger su secreto. Algunos investigadores sostienen que la leyenda funciona como un sistema de control social, una forma de explicar los peligros reales del mar. Puede ser, pero esa teoría no explica por qué hombres experimentados, que conocen cada corriente y cada canal, siguen sintiendo miedo al escuchar una música que no debería existir. Porque una cosa es temer a una tormenta, y otra muy distinta es temer a una invitación. En Chiloé se dice que el Caleuche no necesita ser visto para estar cerca. Basta con que el mar esté demasiado calmo. Basta con que la noche sea demasiado perfecta. En esos momentos, los viejos miran el horizonte y esperan que nada rompa la oscuridad. Ya estamos cerca del final de esta historia. Pero antes de cerrar, queda una última reflexión. La más peligrosa de todas. Si el Caleuche sigue navegando, si todavía recoge a los que el mar no quiere soltar, entonces la pregunta no es si existe. La pregunta es, ¿qué harías vos si una noche, en medio de la niebla, escucharas música viniendo del mar?
Tal vez por eso esta historia nunca termina del todo. Porque en Chiloé no se dice que el Caleuche haya nacido. Se dice que siempre estuvo. Que cambia de forma, de época, de testigos, pero no de intención. No busca ser creído. Busca ser respetado. Las generaciones pasan. Los nombres se olvidan. Pero el mar sigue ahí, repitiendo las mismas advertencias. Los isleños todavía miran el horizonte antes de salir. Todavía evitan ciertas noches. Todavía bajan la voz cuando hablan de luces que no figuran en ningún mapa. No hay un desenlace escrito. No hay una última aparición que cerrar. Y eso no es un error, es parte de la leyenda. El Caleuche no necesita un final porque su historia depende de quien la escuche. Quizás nunca lo veas. Quizás solo escuches un rumor. Quizás una noche el mar esté demasiado calmo y la música demasiado clara. Y si ese momento llega, recordá lo que dicen los viejos de Chiloé. No todo lo que brilla en el agua es salvación. No toda fiesta quiere invitados. Y no todo lo que el mar se lleva está perdido. Así que ahora te devuelvo la pregunta, como me la devolvieron a mí alguna vez. Si el Caleuche se te apareciera esta noche, ¿mirarías hacia otro lado? ¿O te quedarías escuchando? Porque hay decisiones que duran un segundo y consecuencias que navegan para siempre. ChatGPT.com